Podemos comenzar, ¿verdad? Les presento, aunque no, creo que todos lo ubicamos bastante bien, al presbítero doctor Carlos Alberto Santos García, presbítero de nuestra Arquidiócesis de Monterrey desde el año 2002. Él estudió su bachillerato teológico y su licenciatura en Biblia en la Pontificia de México de 1998 al 2004. En nuestra diócesis, pues, ha tenido distintos cargos, entrañablemente siempre profesor, tanto en el seminario como en la escuela bíblica. Y él hizo su doctorado en la Universidad Gregoriana de Roma del 2013 al 2017. Actualmente es rector de nuestro querido seminario diocesano, fue párroco de la Natividad del Señor en Santa Catarina, fue párroco de San Juan Bosco, una iglesia por aquí cerca. Y estamos muy agradecidos con su presencia entre nosotros. Le damos un fuerte aplauso con la conferencia Lectura Feminista de la Biblia del siglo XX al XXI. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto compartir lo que la misma iglesia me ha dado, lo que todos ustedes me han dado, pueblo de Dios, que es el que sustenta la formación de nosotros. Entonces es un gusto compartir este tema, esta conferencia. La titulé de esta manera, Lectura Feminista de la Biblia, del siglo XX al siglo XXI. Contextos, autoras, así, femenino, lectura feminista, temas y perspectivas. Yo creo que para muchos de ustedes será un tema quizás nuevo, a lo mejor han oído algo, es un tema pues que quizás en nuestro contexto, en nuestra realidad, no hemos escuchado mucho de esto o no nos hemos acercado, aunque hay abundante bibliografía en español. Hay un gran número de teólogas, biblistas españolas, mujeres. Hay abundante bibliografía en español. Creo que llega a competir casi con la bibliografía en lengua inglesa. Esto es algo también de lo cual podemos sentirnos pues enriquecidos y que hace muy accesible mucho contenido. Algunas de las mejores biblistas son de lengua española. Entonces, bueno, quiero decir que siento un poco de pudor al hablar de este tema. ¿Por qué? Porque pues yo soy varón, entonces hablar de lectura feminista en boca de un hombre, de un varón, pues puede ser algo ya pues poco propio. Hay que dar la voz a las mujeres y eso es lo que quisiera decirlo como preámbulo antes de empezar. Yo no voy a hablar pues de una manera así, como tomando yo la palabra de ellas. Nos vamos a conocer y a asomarnos de alguna manera a lo que es esta lectura feminista de la Sagrada Escritura y acercarnos a través de sus autoras más representativas. Va a ser esto simplemente pues un contemplar como un buffet, ver una mesa servida, en donde uno puede ver, sí, de una manera muy clara cuáles son las líneas, los temas, las cuestiones, y quizás va a dar para que en cada congreso haya a lo mejor un acercamiento de lectura feminista de la Escritura, pues a un texto. ¿Por qué? Porque no tendremos el tiempo, obviamente, por la conferencia de acercarnos a un texto. Hay muchos textos bíblicos tratados ya por biblistas, mujeres, desde esta lectura, desde este acercamiento feminista. Pero obviamente a nivel metodológico es primero necesario conocer de qué se trata, cuál es el ángulo, por decir así, cuál es la perspectiva desde la que se hace esta lectura feminista, este acercamiento feminista, tiene varios nombres, exégesis feminista de la Sagrada Escritura. Entonces, daré voz y presentación a algunas de las autoras más representativas. Veremos un poco de historia, cómo nace, cómo se va un poco gestando, cuáles son las líneas, las así, pues preocupaciones de esta lectura feminista. Son preocupaciones de las mujeres, eso tiene que quedar bien claro. Son preocupaciones de ellas, a lo mejor ustedes pueden decir, yo comparto esa misma preocupación. Yo también creo que este es un tema del que se tiene que hablar, que se tiene que mencionar.
Vamos a ver un ejemplo concreto así asomándonos bibliográficamente. Yo les pondré aquí una bibliografía para que ustedes puedan también después profundizar, investigar. Ahora, gracias a Dios, sí, la tecnología tiene muchos riesgos, tiene muchos vicios, pero también tiene muchas oportunidades de crecimiento y de preparación. Entonces, pues en la red pueden encontrarse muchos libros en PDF y acceso a contenidos de muy buena calidad. Ya los nombres que yo les voy a decir, pues ya es pues una pauta. ¿Por qué? Porque pues también hay de todo. Hay lectura y acercamiento feminista muy sólido. Vamos a ver a Elizabeth Schussler Fiorenza, maestra del Harvard Divinity School. Pues ya desde ahí nos damos cuenta que es una mujer pues muy preparada y que pues no habla nada más por hablar. Entonces, creo que esto va a ser simplemente una especie de degustación, una especie de conocimiento, de aplicación concreta, y también voy a presentar al final algo que la Iglesia hace 30 años casi, en 1993, hay un documento en los estudios bíblicos que es fundamental, que se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia, un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, que en 1993 ya en una sección en la que habla sobre los diferentes acercamientos a la Escritura, habla ya del acercamiento feminista. Fíjense, hace 30 años ya, 1993, ya para que aparezca en un documento de nuestra Iglesia Católica en 1993, hace 30 largos y tan distintos años, pues quiere decir es que ya tenían un camino recorrido, que ya había algo que se había empezado. Vamos a ver entonces qué dice ese documento, y que también es una forma de afirmar que en nuestra Iglesia Católica existe un lugar para esto. Existe un lugar y un reconocimiento de este acercamiento feminista con sus valores, con sus virtudes. También, dicho sea de paso, aunque eso no lo voy a alcanzar a ver, pues con sus limitantes, porque todo ángulo, toda perspectiva, pues es limitada. Nadie puede decir que tiene todos los ángulos y cubre todos los ángulos del conocimiento y del saber. Hay ángulos que siempre pues, nos van a escapar. En la riqueza de esta diversidad es en donde encontramos también el reconocimiento de nuestra propia limitación. Bien, vamos a empezar. Lectura feminista de la Biblia del siglo XX al siglo XXI. En memoria de ella. Este es un clásico. Es un clásico de 1983. Y pues fue escrito por esta biblista de origen alemán, no rumano, perdón, rumano, avecindada en Alemania, después en Estados Unidos, fue maestra en Notre Dame, esta Universidad Católica de Estados Unidos, después en la Harvard Divinity School, la Escuela de Divinidad de Religión de Harvard. Elizabeth Schussler Fiorenza es el nombre de ella, en memoria de ella. El subtítulo en inglés dice una reconstrucción del lugar de la mujer en los orígenes del cristianismo. Lo que ella trata de hacer es ver no el lugar de una mujer, sino de la mujer. El título es hasta medio tramposo o ambiguo intencionalmente en el buen sentido. Cuando dicen memoria de ella, uno piensa en memoria de quién, de María, de la samaritana, de Marta, no, de ella, de todas las mujeres. Y ella se acerca a la reconstrucción de los orígenes del cristianismo, viendo a esas mujeres testigos olvidados. Hace rato en una de las preguntas, alguien le decía al padre Juan Pedro, mencionando el texto de las cartas pastorales de Pablo, donde se dice que la mujer no hable en las asambleas. Pues sí, pero no es el único texto que habla de ellas, hay más. Entonces, hay en la escritura a veces rincones, como en una casa, pequeños cuartos donde los abres y encuentras con sorpresa a una mujer catequizando a un hombre. A Priscila enseñándole a Apolo, pues que está un poco equivocado si sigue con el bautismo de Juan, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Y ahí, en ese rincón oscuro, hay una mujer
enseñándole a un hombre que el bautismo de Juan es insuficiente, porque era un bautismo de conversión, y corrige a Pablo y dice, a ver, Pablo, estás un poquito equivocado, a ver, vamos a darte una nueva catequesis. Así es como la Escritura nos revela que hay, pues, una diversidad que también tenemos que saber escuchar y buscar. Desapareció, dice, una reconstrucción teológico-feminista de los orígenes del cristianismo. Ella es una de las más representativas en la exégesis feminista. Pero tenemos a una española también. Elizabeth Schuller es una mujer casada, una esposa, Mercedes Navarro Puerto, cuya imagen vimos y ahorita desapareció. Es una religiosa mercedaria. Es una religiosa mercedaria, es española y bueno, ella es de hecho la directora de una obra que ahí aparece el título, se llama La Biblia y las mujeres. Muy recomendable. Es una obra, yo creo que son como 10 volúmenes, no me acuerdo. Hace un recorrido desde lo que es el Antiguo Testamento, la Torá, los escritos proféticos, sapienciales, llega a los evangelios, llega a los orígenes del cristianismo y le sigue. Y es coordinada por diferentes mujeres de diferentes centros académicos alrededor del mundo. Entonces, Mercedes Navarro es también muy recomendable en lo que es, pues, este acercamiento crítico a nuestras escrituras desde el ángulo de las mujeres. ¿Cuál es su ángulo? Lo vamos a ver. Ahorita simplemente presento diferentes rostros. La siguiente diapositiva era un, pues, mosaico de rostros femeninos, donde aparece Elisa Esteves, Hinako Tsukawa, aparece también Carmen Bernabé, aparece también Esther Miquel, aparecen diferentes Elsa Tamés, mexicana, pero trabajando vecindad en Costa Rica, si no me equivoco. Bueno, diferentes rostros de mujeres que a lo largo del mundo, en diferentes centros de enseñanza, universidades, escuelas de teología como esta, pues son maestras. Por eso el principal camino para esto, como para nuestro país, está siempre en la educación y en educación de calidad. Bueno, de los diferentes continentes, desde Asia, Europa, América Latina, encontramos esta exégesis feminista. Cada una desde su contexto. No es lo mismo la mujer en la cultura japonesa, la mujer en la cultura africana, la mujer en la cultura latinoamericana. Y es donde el tema también se vuelve complejo y la riqueza se hace mucho más palpable. Pensemos, por ejemplo, en la relación de Jesús con las mujeres, tal como lo encontramos en los evangelios. Jesús como un hombre judío, Jesús como un hebreo, que también se desenvuelve, como lo va a decir una de las diapositivas, se desenvuelve en este contexto. Se desenvuelve con una carga cultural, pues, que lo antecede, como nosotros, que podemos decir, bueno, sí, yo soy mexicano, mexicana, sí quiero mi cultura, la amo, pero también sé que mi cultura tiene cosas que yo no comparto. Jesús también va a tomar postura entre ciertas cosas de la cultura hebrea. Y una de ellas va a ser la manera en cómo se relaciona con las mujeres. Bueno, ¿qué pasa cuando lee, por ejemplo, el Evangelio de Jesús y la Samaritana a una mujer japonesa? O cuando lo lee una mujer africana o una latinoamericana, pues lo que personalmente va a, pues, percibir va a depender de su cultura. Aquí es donde la exégesis feminista también va a decir Schussler Fiorenza, es interseccional. No es solamente contemplar los textos desde el ángulo de una mujer, sino también de su raza, de su cultura, de su condición social, de su condición económica. Ella va a decir de una manera muy cruda, no es lo mismo una mujer blanca del primer mundo, hablando de esto, a una mujer quizás con una piel de color, con otros rasgos. También aquí la exégesis feminista enfrenta
una serie de retos y de dificultades que tienen que ver con esta complejidad de nuestro mundo, donde hay otros factores de dominación, no solamente el género, no solamente el varón sobre la mujer, también la riqueza sobre la pobreza, los poderosos sobre los pobres. Entonces, esto pues es muy apasionante cuando uno lo empieza a percibir y empieza a leer el Evangelio, pues como esa buena noticia que todos sabemos que es. Bueno, aquí está Isabel Gómez Acebo, aquí es Elsa Tamés, mexicana, Marinela Perroni, que da clases en San Anselmo, en Roma, una italiana, una alemana, Imtraut Fischer. Bueno, algunas de ellas participan en esta colección que apareció antes en unos libros rosa con blanco que se llama La Biblia y las mujeres. No sé si para que no haya la falla sea más fácil que den el cambio ya. Vemos la siguiente. Bien, muy bien. Hay que decir algo en general sobre la exégesis, sobre los estudios críticos de la Sagrada Escritura. Porque la exégesis feminista nace en una parte del itinerario de los estudios bíblicos muy particular. Nace en un momento en el que se dice ya la atención no está sobre el objeto, sino sobre el sujeto. Un tema filosófico en el fondo. Cuando analizamos una realidad, cuando analizamos, por ejemplo, la escritura, nuestro objeto de investigación es la escritura. Está escrita en hebreo, está escrita en griego, es de tal época, historia, tal. Todo eso es una relación con el objeto de tu estudio. Bueno, ¿y el sujeto que lo está estudiando? ¿Cuándo le vamos a poner atención? Porque esta relación objeto, sujeto, subjetividad, objetividad, está implícita en todo, pues, acontecimiento de investigación, de descubrimiento. Como decíamos ahorita, no es lo mismo que lea el pasaje de la Samaritana una mujer en África que una mujer en Norteamérica. El sujeto cuenta. Los estudios bíblicos, la exégesis bíblica fue dominada por aquello que se le llama el método histórico crítico. Fue el campeón del siglo XIX y el campeón de buena parte, un poco más de la mitad del siglo XX. Y el método histórico crítico presumía, pues, con todas las limitantes que eso debe tener, de objetividad, de ser objetivo. Vamos a ver el significado del texto en sí mismo, en su contexto. Vamos a llegar al original, a la tradición, al documento, a la fuente. ¿Y el sujeto? ¿Dónde dejas al sujeto? Es esta incorporación del sujeto como también parte de la dinámica del conocimiento, la puerta de entrada de la exégesis feminista. La que está leyendo esto es una mujer, es un hombre, en esta realidad. Ahí van a aparecer los que se les llama, en este lenguaje del documento de la Pontificia Comisión Bíblica que cité, los acercamientos. El acercamiento sociológico a la escritura, el acercamiento político, el acercamiento liberacionista, el acercamiento feminista. Es decir, una perspectiva que brota del sujeto, un poco lo que aparece ahí en esta diapositiva sobre algo que sucede a partir de los años 60 más o menos. Ustedes saben que también es una época en la historia mundial de los movimientos de liberación, de estructuras en la sociedad que pues viene de la posguerra, viene de 2 bombas atómicas, viene de 2 guerras que han arrasado con el continente que se suponía el más ilustrado por la ciencia y el conocimiento, y que se da cuenta que pues no, la tecnología no nos va a salvar, la ciencia no nos va a salvar. Al contrario, nos puede destruir. Y todas las grandes ideologías, fascismos, nacionalismos, empiezan a fragmentarse. Toda la época de la deconstrucción se le va a llamar política, social, filosófica de los años 60. Pero hay que entender pues el contexto histórico.
Es el contexto de la posguerra, de una cierta decepción. Una decepción ante una promesa de paz, de felicidad que nos iba a traer la ciencia, la tecnología, la ilustración. Bueno, ahí nacen diferentes acercamientos, el sociológico y este cambio de perspectiva. Vemos la siguiente que atiende al lector. Ven este cuadro. ¿Qué pasaje bíblico es? Samaritana. ¿Y cómo está Jesús? ¿Cómo está la mujer? Es increíble lo acostumbrados que estamos consciente o inconscientemente a ciertos moldes. Pero ¿cómo lo lee ella? ¿Cómo lo lee una mujer? Pues oriental, en donde pues hay también toda una lógica sobre la mujer, sobre la relación hombre-mujer, etcétera. Bueno, esto es algo que pues enriquece nuestra experiencia de fe. La interpretación de un texto, dice ahí, depende siempre de la mentalidad y de las preocupaciones de sus lectores. Estos conceden una atención privilegiada a ciertos aspectos sin siquiera pensar en ello, a veces también descuidan otros. Leemos un pasaje de la Escritura, de los Evangelios, nos ponemos quizás atentos a que Jesús habla del agua, del Espíritu, el agua viva que yo te daré. Y nos olvidamos de que está hablando con una mujer a solas. ¿Qué hace hablando con una mujer a solas? Públicamente a la orilla de un pozo, donde los patriarcas encontraban a sus esposas, donde encontró Jacob a su esposa, donde también se encontró a la esposa de Isaac. Y estamos haciendo acá teología del Espíritu Santo con el agua viva que Jesús le habla, y nos olvidamos del hecho de que al estar hablando un hombre con una mujer a solas en una cultura como la judía, es ya de por sí algo medio escandaloso. Y de hecho va a decir el texto que se van a acercar los discípulos cuando lleguen y van a decir, ¿qué hacía con ella, verdad? ¿De qué estaban hablando? Y cuando les diga que ya no quiere comer, pues tampoco van a entender. Bueno, esos pequeños ángulos que a veces cuando leemos un texto nos pasan desapercibidos y que dependen de nuestra sensibilidad, de la sensibilidad de una mujer o de un varón. Y ¿te fijas cómo está esto? Fíjate cómo hablan de esta manera. Fíjate cómo la mujer se burla de Jesús. Maestro, ¿cómo me vas a dar tú algo de beber si no tienes ni siquiera con qué sacar agua del pozo? Entonces, bueno, es la atención al sujeto que lee, al lector, a la lectora. La Biblia tiene lectores y lectoras. Y es una verdad que debemos también asumir y pues integrar. Vemos la que sigue. Vean cómo no estoy hablando todavía de las líneas directrices del exégesis feminista. Esto es algo que sigue. Pero es bien importante ver esto que está de fondo, que es un poco medio filosófico, epistemológico, de que en la dinámica del conocimiento siempre está esta relación objeto-sujeto, y donde pues la atención al sujeto es necesario, porque nuestro acceso a la realidad también es desde nuestra propia realidad. Bien, vamos a ver qué es lo que dice esta siguiente diapositiva. La lectura feminista es un acercamiento entonces contextual. Es pues inevitable que los exégetas adopten en sus puntos de vista nuevos adopten en sus trabajos puntos de vista nuevos, correspondientes a las corrientes de pensamiento contemporáneo, que no han obtenido hasta aquí un lugar suficiente. Leer la escritura poniendo atención a pues cuál es la realidad que viven y enfrentan las mujeres en la sociedad hebrea judía, y que eso ilumine cómo viven las mujeres la realidad en la cultura japonesa, africana o norteamericana, pues era un ángulo al que no se le había puesto atención. Estábamos peleándonos con el hebreo, con el griego, con los papiros, con los manuscritos, con la transmisión textual, cuando también los textos bíblicos tenían otras realidades, pero llegan nuevos contextos que nos sensibilizan ante otras realidades, verdades que están ahí en el texto. Actualmente los movimientos de la liberación y feminista retienen particularmente esta atención. Vemos la que sigue. Ahí vean el pasaje era el mismo pasaje de Jesús
y la samaritana, pero con otra representación. Un poco de historia. Vamos a pasar a un segundo momento de nuestra conferencia. Aunque esta época del siglo XX, los años 50, 60 o 60, 70, mejor dicho, son el caldo de cultivo pues primigenio de todo esto, la historia ya venía de atrás. Podríamos poner dos antecedentes remotos en el siglo XIX. Recordemos que el siglo XIX es el lugar en donde debemos de buscar el origen de lo que somos actualmente como sociedad occidental. Lo que va a pasar en el siglo XX se gestó en el siglo XIX. Entonces, cuando ahorita hombres, mujeres del siglo XXI buscamos respuestas, no hay que irnos al 20, hay que irnos hasta el 19. Ahí es donde se construyen las bases teóricas, filosóficas, ideológicas de lo que va a tronar en el siglo XX y que ahorita tratamos de reconstruir de alguna forma. Bueno, en el siglo XIX encontramos a esta mujer inglesa. Tiene un apellido curioso, Aguilar, Grace Aguilar. Es judía y ella escribe, vive realmente pocos años, muere muy joven. Ella escribe este libro, Las mujeres de Israel. Ella, pues, como mujer hebrea, sabe que, pues sí hay patriarcas en Israel, pero también hay matriarcas. Israel tiene matriarcas. Tiene a Sara, tiene a Raquel, tiene a Rebeca, tiene profetas, pero también tiene profetisas. Tiene a Débora, tiene a Hulda, tiene caudillos y héroes como David, pero también tiene a Esther. Esta, vamos a decir, aproximación se considera uno de los primeros pasos en esta lectura feminista, en esta atención a las mujeres de Israel. Después de ella, tendríamos que movernos a, vemos la siguiente, tendríamos que movernos a Estados Unidos. El voto, el derecho a sufragar en nuestro país para las mujeres fue en 1953. A partir de 1953 las mujeres en nuestro país pueden votar para los cargos de elección pública, votar y ser votadas. En Estados Unidos fue en 1920, no tan atrás, ¿verdad? Hasta 1900, el decreto es del 19 y se hace efectivo en el 20. Digo estas dos fechas porque poquito antes de que termine el siglo XIX sale este libro que algunos consideran el punto de partida de la lectura feminista, The Woman's Bible, la Biblia de las mujeres. Es un recorrido del Antiguo al Nuevo Testamento, 2 volúmenes, en donde mujeres comentan la Biblia, comentan los textos desde su propia perspectiva, ángulo. Ahora, ¿por qué hago referencia a lo que es el derecho al voto? Porque esta mujer es una republicana. Su esposo es republicano y están en este contexto de buscar que la mujer pueda sufragar en Estados Unidos, pueda votar. Y bueno, todos sabemos que la cultura norteamericana es una cultura cristiana, sajona, de raíz protestante. Así es como nace esta obra que se inscribe dentro de este movimiento, por los derechos de la mujer, en este caso para poder votar. La hermenéutica bíblica feminista nace técnicamente a fines del siglo XIX en los Estados Unidos, en el contexto sociocultural de la lucha por los derechos de la mujer, con el Comité de Revisión de la Biblia. Produjo The Woman's Bible en 2 volúmenes. Ahorita ya con el nervio de que eso se me pasó el nombre ahorita me voy a acordar del nombre de ella, pero si no, lo busco. Vemos la que sigue. Bien, son los orígenes y ya comenté la parte de los años 60 y 70. Vamos ahora a escuchar un poco a Schussler Fiorenza, a esta autora que ya les presenté y que es una de las más representativas de la exégesis de la lectura feminista de la Biblia. Vamos a tomar esa pregunta. ¿Qué queremos decir cuando decimos lectura feminista? Porque, ahorita, aunque el término parece tener el contenido de
el sujeto, una mujer que lee, pues hace falta ver también qué es lo que busca. ¿Qué es lo que busca la exégesis feminista? Todos dicen, tenemos un prejuicio. Oh, tiene muchos prejuicios. Tenemos precomprensiones. La exégesis feminista, la lectura feminista, se acerca con una precomprensión al texto bíblico. Una precomprensión que para algunos va a ser una de las cosas que pues hay que moderar bien. Porque como todos sabemos, los prejuicios, pues hay que cuidarlos. Todos, es inevitable que tengamos un prejuicio. Este siempre trata mal a las personas. Si me han dicho es esto, pero bueno, date la oportunidad de conocer, de ver la persona, capaz de que se confirma el prejuicio de que la Biblia proviene de una cultura patriarcal. Y al ser la Sagrada Escritura producto de una sociedad patriarcal, entonces la Sagrada Escritura tiene los rastros del patriarcalismo. Esa sería como la precomprensión. Ahora, ¿es una precomprensión válida? A nivel lógico, sí. Como les decía, pues la cultura hebrea, pues tiene todo un antecedente, el Antiguo Testamento, los pueblos del Medio Oriente, y es inevitable que si la palabra de Dios es una palabra encarnada, pues tenga esos condicionamientos. Entonces, por principio de cuentas, sí hay una cierta validez. Ahora, ¿se cumple estrictamente ese modelo patriarcal? Pues si vemos el comportamiento de Jesús, pues parece que no. Bueno, ahí es donde se empieza a tejer fino. Ahí es donde vemos a las mujeres en la Biblia. A Aquila y Priscila, este matrimonio. Vemos a María Magdalena, vemos a la mujer samaritana, vemos a María de Nazaret, la madre de Jesús, etc. Bien, ¿qué queremos decir cuando decimos lectura feminista? Estas son palabras de Schussler Fiorenza. Usamos el altamente controvertido término feminismo, una palabra que pues también tenemos que pues situar bien porque cada quien puede tener una idea distinta de qué quiere decir feminismo, qué queremos decir cuando decimos feminismo. Vamos a ver lo que dice ella. Dice, no con el sentido restringido de estudios de las mujeres o de género. Dice, ya no es nada más que esto lo hacen mujeres y que lo hacen desde la perspectiva, pues, de su ser femenino, dice, o femenina, sino con el sentido performativo, dice ella. No, no es algo que pertenece a desde donde lees, sino algo que transforma. Eso significa performativo. Cuando algo dices que tiene un valor performativo es porque transforma la realidad. Bueno, para ella este va a ser el ángulo que tiene la lectura feminista. Dice que se explicita y se connota de forma diferente según los diversos contextos socioculturales, teoréticos y religiosos. Aquí ella empieza ya a decir, la lectura feminista de la Biblia no va a poner sobre la mesa temas de género solamente, o de sexo femenino, masculino, no. Va a poner temas de poder, de dinero, de economía, de raza. No solamente era mujer, era samaritana. Eso cuenta todavía más. Entonces, esta cuestión performativa que nos lleva a cuestionar la realidad. Y pues si es palabra de Dios, es evangelio para nosotros, también nos lleva a pues transformarla. ¿Seguimos? La palabra feminista es siempre ella. Digo, las palabras citadas. El tema, a ver, un poquito antes, la anterior. La palabra feminista nos sirve aquí como un término general, dice ella. Como que no lo dejemos simplemente es la lectura hecha por una mujer, el comentario hecho por una mujer, no, va más allá. Dice, nos sirve aquí como un término general bajo el que situamos diversas clases de estudios de género, mujeristas, liberacionistas, poscoloniales, asiáticos, africanos, indígenas, interreligiosos, transnacionales, etcétera. Es decir, no solamente es el ser mujer, es también, como dijimos, no es lo mismo Japón que Norteamérica, África, que Europa. Dice también muchas otras perspectivas y enfoques críticos sobre el quiriarcado, una palabra dominguera, que es una palabra inventada por ella, es un neologismo,
pero es muy interesante. Viene de esta palabra griega Kyrios, Señor, que después al latín se tradujo como Dominus, Dominus, que también se traduce como Señor. Pero si se dan cuenta en las raíces, de ahí viene una palabra en español que puede ser terrible. La palabra dominio. Dominus, dominio. No es simplemente la cuestión del género, del sexo. Es la cuestión del dominio y del poder también la que está aquí en el fondo. Cuando habla de quiriarcado, ella por eso no usa patriarcado. Porque dice, no es nada más que un hombre se pone por encima de una mujer. No, es el tema de cómo utilizas el poder para someter, para de alguna manera oprimir a una persona. Entonces, este enfoque que busca cómo, pues en la Biblia puede haber trazos de esos. ¿Qué pasa en Lucas 7 cuando se acerca aquella mujer? Dice que estaban comiendo, que un fariseo invitó a Jesús a la mesa y estaban ahí comiendo los varones. ¿Por qué? Porque no se iban a sentar las mujeres en la misma mesa que los varones. Y una mujer se acerca y empieza a ungir los pies de Jesús. Y dice el texto que el fariseo dijo, si este hombre supiera la clase de mujer que lo está tocando, él dice, vete, órale. Pues sí, culturalmente Jesús debía actuar así. ¿Por qué? Porque lo estaba manchando. Porque tenía que mostrar ese poder y esa autoridad sobre ella. Ahí a Jesús lo meten en un callejón sin salida. Porque Jesús podría haber dicho, hombre, pues mira, déjala, tú sabes, pero con eso la estaría humillando a ella. Entonces, el texto bíblico no solamente es un texto de hombres y mujeres, como obviamente es la vida es una vida de hombres y mujeres. En esta relación se entremezclan relaciones de poder, étnicas, sociales, económicas, etcétera. Este es el ángulo propio de esta lectura feminista. No simplemente rastrear personajes femeninos, sino entrar a la dinámica de la relación, para también pues ver hacia nuestro mundo. Aquí sí voy a necesitar las diapositivas porque leo y comento el texto, pero bueno, vamos a seguir escuchando a Schussler Fiorenza hablarnos de estos términos y va a añadir otro que se llama la interseccionalidad. Está en la diapositiva. La interseccionalidad, dice ella, que es un criterio que nos abre ante esta complejidad. La lectura feminista de la escritura tiene que ser interseccional, es decir, en ella van a confluir varias pues, realidades, como cuando decimos es una intersección. Llega uno ahí en el carro y pues viene una avenida de por acá y luego otra y otro por aquí. Y pues es una intersección de caminos y pues aguas, ¿verdad? Bueno, la interseccionalidad es esto que poníamos sobre el género, la raza, lo económico, etcétera. Bien, vemos la que sigue. Todo esto sin olvidar, esto es muy importante, que es una lectura crítica. Es decir, aquí es muy importante que lo subraye, no es ideología esto. Esto no te exime de que tengas que saber griego para hacer exégesis feminista. No te exime de que tengas que saber un poquito de historia y de cultura. La exégesis feminista y la lectura feminista no es una lectura ideologizada de la escritura. Aquí está en esta presentación, dice, el tema de las mujeres y la Biblia en el espacio entre los movimientos sociales de hombres y mujeres a favor de la justicia y la liberación, por una parte, esta pues búsqueda y el estudio académico de las escrituras por otro. Es decir, hay que estudiar académicamente, no es rollo. Y a veces confundimos el saber con el rollo. O sea, un rollo hay una ideología, no. Esta mujer es maestra en Harvard. Es decir, hay que darle también profundidad al estudio para poder hablar con esa autoridad y no decir, no, pues es que estás ideologizado, estás ideologizada. Para que nuestro estudio también sea, pues, sólido.
Seguimos. ¿Qué busca la lectura feminista de la escritura? Para trazar o cartografiar los estudios bíblicos en el siglo XX y fomentarlos en el siglo XXI, dice ella, no solo tenemos que preguntarnos por el tipo de análisis que debe aplicarse al texto bíblico, sino también en aras de los movimientos mencionados hay que seguir haciéndose las siguientes preguntas. Es decir, pues no solamente es que escriban más mujeres, que haya más comentarios escritos por mujeres o maestras en las universidades, como ya existen en Roma, en Madrid, en Alemania, sino algo más. Vemos la siguiente, que sería como un horizonte. ¿Cómo podemos pasar? Fíjense, esta es la pregunta de la mujer de fe. Es la pregunta del creyente, de la mujer creyente y también de todo hombre creyente. ¿Cómo podemos pasar del análisis de lo que es o ha sido el anuncio del advenimiento de lo que podría o debería ser? Habíamos dicho que era performativa. Sí, así era la cultura de su tiempo, pero ¿cómo actuó Jesús frente a esa cultura? Sí, esta era la condición de la mujer en tiempos de Jesús y no lo vamos a negar y no se puede negar, pero así no debería de ser. Hay ahí entonces un carácter performativo de la escritura sobre nuestra vida. Es como cuando les dice Jesús a sus discípulos, ustedes saben que los jefes de las naciones se llaman sus servidores y esto, pero las oprimen. Que entre ustedes no sea así. No debe de ser de esta manera. Jesús también entonces va a tomar una actitud y una postura frente a la realidad de la mujer en su tiempo. Y pues la comunidad cristiana, hace rato con la plática del padre, la conferencia del padre Juan Pedro, pues veíamos ahí que había cosas en los orígenes, pues va a ser difícil quitarte tu cultura. Va a ser difícil que tu cultura la dejes atrás. Incluso nosotros somos católicos mexicanos y hay cosas culturales en donde todavía la evangelización, todavía no llega el evangelio en nuestras relaciones. Y eso que tenemos pues ya 500 años de cristianismo en nuestras tierras. Evidentemente, pues el trigo y la cizaña van a estar ahí. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que pues tener esta capacidad crítica. La realidad que debería de ser el reino de Dios. El reino de Dios entre nosotros, el reino de Dios en nuestras relaciones de hombres y mujeres. Al cartografiar la genealogía de la interpretación bíblica feminista se hace patente cuánto nos queda aún por hacer, dice ella. ¿Cuánto queda por transformar? No solo dentro de la iglesia, también fuera de ella. ¿Seguimos? Ya terminamos esta parte y vamos a ir a la parte de una aplicación práctica. Yo les decía que no iba a entrar a textos, aunque he mencionado textos, habría varios textos escritos desde la exégesis feminista. Hay una colección que se llama En clave de mujer, puntos suspensivos. Es una colección de una editorial española, Desclée de Brouwer. Es una colección que comenta los libros bíblicos, así, en clave de mujer. Es de esta editorial española, son muy recomendables las exégetas, las biblistas españolas, no porque estén en nuestra lengua, pero bueno, hay ahí una bibliografía. No voy a poder entrar a eso, a lo mejor si me vuelvo a invitar el otro año podemos ver un texto ya desde esta perspectiva y verlo en la práctica, porque ahorita es teoría, hace falta aplicarlo. Es como ver la receta y no hacer el guisado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, dice ella, el objetivo de mantener los estudios bíblicos feministas en el espacio teorético y práctico, entre el movimiento y la academia, que no sea pura ciencia, sino que también ilumine nuestra existencia. Obviamente cada autor modela según su propia perspectiva teorética la articulación y el trazado de este marco teorético. Aún así me atrevo a decir que la mayoría de las contribuciones operan con un análisis interseccional de la dominación. Ya había hablado de este concepto, es decir, la dominación no solamente es cuestión de género, es también cuestión económica, social, étnica, raza, etc. Vemos la que sigue. Y vamos a llegar a un ejemplo concreto. Este es Esther Miquel.
Esther Miquel Pericaz. Ella también es española. Este es un fascículo de una revista de la Asociación de Biblistas Españoles, la ABE, donde hay varias mujeres. Y bueno, yo quisiera que leyeran o escucharan lo que voy a decir de este texto en el trasfondo de lo que está pasando ahorita en nuestra sociedad regiomontana. Estos tristes acontecimientos de la muerte de, pues, 2 mujeres jóvenes. Véanlo en el fondo de eso. Véanlo en el fondo de eso y de la gran tarea de lo que hay que hacer en la educación también y en la denuncia, porque a veces nos equivocamos acerca de dónde está verdaderamente la raíz de las cosas, de los problemas, y también la tarea que tenemos que hacer. Este número se llama Ellas os guiarán al reino. Es del año 2007, no hace mucho, 15 años. Y se refiere a aquel pasaje en donde Jesús, de una manera muy dura, le dice a los fariseos, eran varones, yo les aseguro que los publicanos, las prostitutas y los pecadores se les han adelantado en el reino de los cielos. Híjole, el peso de esas palabras, lo que les debió haber calado, eso yo creo que no lo alcanzaríamos nosotros a percibir. Habría que ser un hombre, varón, judío, fariseo, para que esas palabras de Jesús pudiéramos entender lo fuerte que son. Decirles los publicanos y las prostitutas ya se les adelantaron en el reino de los cielos. Es una de las peores ofensas que ellos podrían haberles hecho. Y no les dijo ninguna grosería. Les dijo una gran verdad. Bueno, este número de la reseña bíblica española, de la Asociación de Biblistas Españolas, está dedicado a esta cuestión. Vemos la siguiente, tema duro, fuerte, del que casi nadie quiere hablar, porque es una palabra fuerte, la palabra prostitución, la palabra prostituta, pero también es una realidad de la palabra de Dios. Se habla de ellas y de esta, pues, situación, contexto social, y Jesús también tiene ahí, pues, una palabra. Vamos a ver lo que dice. Estos fragmentos están tomados un poco de la introducción, pero es un ejemplo, lo que va a aparecer va a ser un ejemplo concreto de todo lo que dijo Schussler Fiorenza, de cuál es el ángulo de la lectura feminista. Es un ángulo crítico, sensible a esta cuestión de la dominación, a esta cuestión también del sometimiento, y pues que se compromete con la construcción de un reino de Dios que sabemos que es libertad, que es paz, que es justicia también. Dice esta introducción: el número de reseña bíblica que aquí presentamos quiere contribuir a esta tarea de revisión desde la perspectiva religiosa de las tradiciones judía y cristiana. Analiza Antiguo y Nuevo Testamento. Unas tradiciones que nacieron y se desarrollaron en sociedades patriarcales. Eso es dato objetivo histórico. Pero que han demostrado, atención con lo que sigue, aunque nuestros escritos, nuestro depósito de la fe, la revelación, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, proceden de esta, vamos a llamarle así, matriz cultural, y son un reflejo y también reflejan ese condicionamiento, dice ella, contienen gérmenes de inspiración creativa. Jesús no es un judío más. Sí es un hebreo. Es el Hijo de Dios, un hombre de su tiempo, pero no actúa como los hombres de su tiempo. El Evangelio tiene gérmenes creativos, inspiración creativa, capaces de cuestionar, fíjense la frase, sus propios presupuestos culturales, en donde el cristianismo se convirtió en una contracultura frente a la cultura dominante. Pero es una lucha que va a estar hasta el final. Siempre vamos a ser minoría, tenemos que hacernos a la idea de eso. ¿Por qué? Porque las culturas traen su propia dinámica y tienen su propia historia, como la tenía nuestro país, nuestro territorio antes de la llegada del Evangelio. El Evangelio crea horizontes nuevos, pero siempre va a estar esa, pues, tensión. Esos gérmenes culturales
esos antecedentes culturales que también se reflejan en los textos bíblicos. Vamos a ver lo que sigue. ¿Cuál es el punto así sensible, neurálgico de esto? Las palabras que siguen son fuertes, pero ya todo esto es aplicación, es exégesis feminista a un tema que podrías tratarlo pues desde un ángulo, pues a lo mejor vamos a decir espiritual, la conversión de los pecadores, hombres o mujeres, dejar el mal camino. Hay más en el fondo, si lo ves desde todo lo que significa que en una sociedad exista la prostitución y que se consienta y que no se persigan algunas realidades. Por ejemplo, todo lo que pueda haber en la red de ese tipo de contenido y que ahí está, nadie le mete mano, nadie cuestiona, nadie censura, nada, ahí está, libre. Cuando en el fondo es toda una lógica de opresión, de dominación, de injusticia. Miren lo que dice. Entre los intereses no siempre confesados de las instituciones patriarcales de todos los tiempos, está precisamente la existencia de prostitutas, dice en esta introducción. En otras palabras, de mujeres que puedan ofrecer a los varones la posibilidad pues de un ejercicio de la sexualidad sin compromiso. Mucho menos ternura, amor, sensibilidad. Vemos la que sigue. Proporciona un cauce socialmente inocuo. Vean la fuerza de esa palabra. Es socialmente inocuo. No, hombre, pues déjalo, pues todavía pues tiene que de alguna manera bajar sus impulsos y esto. A ver, espérate. Ve lo que hay detrás. Ve en dónde está verdaderamente la lucha, no en quebrar vidrios y pintar paredes. Está en otro lugar donde tenemos que ver que está lo tóxico, que está ahí la enfermedad. Dice, un cauce socialmente inocuo a los impulsos sexuales de jóvenes solteros y adultos desarraigados o promiscuos, quienes de otro modo intentarían seducir a las esposas e hijas de los varones respetables, perturbando así la estabilidad del sistema patriarcal. Si vamos a la historia de la humanidad, vamos a encontrar que está llena de esto, ¿verdad? Como que tiene que existir una realidad en la que pues no haya reglas, una sexualidad sin reglas, y otra en la que sí haya reglas. No, espérate. Ahí es donde pues nos damos cuenta que la exégesis feminista va a otro ángulo. Seguimos. El varón suele tener dificultad en aceptar que la satisfacción de sus necesidades sexuales depende de la libre colaboración de la mujer, del respeto de la libertad de ella. Prefiere entender y configurar el impulso a satisfacer dicha necesidad como expresión de su poder. Ahí es donde entra algo más, no solo es el género, sexualidad, sino el dominio. Dice, para utilizar y controlar el cuerpo femenino. Esta es una de las principales causas de la agresividad. La agresividad que suele caracterizar el comportamiento sexual masculino en muchas culturas y que, pues, muchas veces pues, volteamos para otro lado. O, pues, pensamos que no existe o que debe de existir para que se mantenga estable lo otro. No. Hasta que suceden verdaderas tragedias y dices, no, es que no tenía que pasar por esto. No debía de pasar por esto. Bien, vemos la que sigue. Dice, la misma moral que vela por el mantenimiento del sistema patriarcal tolera a veces formas agresivas de comportamiento sexual en los varones. Los artículos reunidos en este número, fíjense aquí es la introducción, para decir, este número de reseña bíblica va a hacer este recorrido. Dice, los artículos en este número están ordenados según criterio cronológico del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los tres primeros reconstruyen la historia de la figura de la prostituta en la tradición judía antes de Jesús. Y luego va a dar el paso. En su conjunto constituyen el trasfondo cultural y religioso sobre el que se debe de entender la actitud de Jesús hacia estas mujeres. ¿Qué es lo que se analiza en este cuarto? ¿Y qué es lo que se descubre cuando se
es consciente de todo este sistema patriarcal y después se contempla la actitud de Jesús, se percibe el evangelio. Se persigue la buena noticia. Vamos a ver. Es ella, Esther, la que escribe ese artículo. Estudia la relación de Jesús cuando en esta sociedad, pues necesariamente él encontró pues a estas mujeres que, pues como vimos en el pasaje o comentaba en el pasaje del fariseo, pues vivían en esta, pues anonimato y en ese desprecio. Dice, a partir de una lectura crítica y contextualizada de los testimonios evangélicos, concluye ella, habría que leer el artículo para ver todo el argumento, todo el análisis, concluye que Jesús no condenó a las mujeres que ejercían este tipo de actividad, es decir, no las señaló con desprecio, no las hizo culpables de la realidad en la que estaban pues inmersas, que sin llegar a ese juicio, el pasaje clásico de Juan capítulo 8, sin llegar a esa condena, invita a una transformación, a otro horizonte, que ya no sea así. E invita a los hipócritas que quieren lanzar piedras a reconocer pues que también ellos forman parte de esa realidad, que ahora quieren desaparecer, pero que en el fondo sigue existiendo no por ellas, sino por ellos. Ahí donde pues se teje fino y dice, pues todos, ¿verdad? Esa actitud de Jesús despunta, si lo entendemos como un hombre de su tiempo, también, pues con todo su poder y su fuerza creativa de vida, en un entorno como era pues la sociedad hebrea. Vamos un poco más rápido, pongo Lucas 7, Juan 8, y presento, como les decía al principio, reseña solamente así breve de lo que dice el documento de la Pontificia Comisión Bíblica de 1993 sobre el acercamiento feminista. Decía al principio que es parte de los acercamientos, de los métodos de interpretación de la Biblia que están de alguna manera reconocidos en este documento de hace 30 años. Y el que quiera saber un poco más sobre esta, vamos a decirle así, la postura de la iglesia, cuando dice, oye, ¿cuál es la postura de la iglesia sobre esto? Bueno, en este documento hay una postura muy bien sustentada, porque en la Pontificia Comisión Bíblica hay mujeres también. Son 20 biblistas, hombres y mujeres de los 5 continentes. Son un consejo. Es el consejo bíblico del Papa, por decirlo así. Cuando el Papa va a escribir un documento y necesita, pues que, vamos, el tema de la solidaridad en la Sagrada Escritura. Bueno, tiene este consejo de 20 biblistas, hombres y mujeres, que forman esta Pontificia Comisión Bíblica. Bueno, ahí es donde podemos encontrar la postura de la iglesia frente al acercamiento feminista. ¿Qué dice ahí? Dice que hay 3 corrientes dentro de esta misma lectura. Dice la forma radical, la forma neortodoxa y la forma crítica. Reconoce que pues hay diferentes tipos de exégesis feminista. Hay una más radical, hay una pues que tiene una postura más ortodoxa, neortodoxa, y otra que es crítica, sin llegar a los radicalismos. Vamos a ver cómo describe cada una de ellas y con eso pues cerramos. La forma radical, esta rechaza totalmente, rechaza completamente la autoridad de la Biblia, diciendo, no, ya como aquel chiste de Pepito que se le cayó la paleta y le la vuelta, no la levantes porque ya la chupó el diablo, ¿verdad? Déjala ahí. No, ya dice, la Biblia proviene de una cultura patriarcal, por lo tanto toda ella ya está manchada. A ver, espérate, o sea, yo soy mexicano, pero la idea que tienen de los mexicanos, los europeos, que a lo mejor no es una idea positiva, pues no se realiza en mí, pues de la misma manera, o sea, no por ser mexicano soy el Chapo Guzmán, y a lo mejor nos ven como mexicanos y dices, otro Chapo Guzmán aquí, pues no, a ver, espérate, o sea, aún en toda cultura hay pues gérmenes del evangelio. Entonces la Biblia también tiene, es palabra de Dios, palabra humana y es palabra de Dios, tiene estas luces en donde aparece pues un horizonte distinto. Bueno,
hay un feminismo, hay un acercamiento feminista radical que dice, no, con la Biblia no se puede. Como ha sido producida por varones para asegurarse la dominación del varón sobre la mujer, el androcentrismo. Hay otro tipo de exégesis feminista, vamos a verla, que es la forma neortodoxa. Dice, acepta la Biblia como profética, dice. Tiene una parte profética de denuncia. Las actitudes de Jesús hacia las mujeres son una denuncia de la hipocresía de, en este caso, por ejemplo, los fariseos. En la medida en que ella toma partido por los débiles y por tanto también partido por la mujer. Esta orientación es adoptada como canon dentro del canon para poner en claro todo lo que hay en la Biblia en favor de la liberación de la mujer y de sus derechos. Dice, hay ahí evangelio. Ahí hay una buena noticia que sigue siendo válida y perenne y que aunque provenimos los países occidentales de una cultura cristiana, todavía tenemos ahí tareas pendientes. Y la última forma, la forma crítica, utiliza una metodología sutil y procura redescubrir la posición y el papel de la mujer cristiana en el movimiento de Jesús y en las iglesias paulinas. Schussler-Fiorenza se mueve entre la forma crítica y la neortodoxa. Quizás empezó como la neortodoxa y ha ido transitando más hacia la crítica. Creo que entre estas dos formas es en que se mueven las biblistas feministas más reconocidas, lo cual no es malo, ¿eh? En esta época se habría adoptado el igualitarismo, pero esta situación habría sido disimulada en su mayor parte en los escritos del Nuevo Testamento, y más aún porque el patriarcalismo y el androcentrismo han prevalecido progresivamente. ¿Por qué? Porque el evangelio se predicó en una cultura grecorromana, y en la cultura grecorromana también había toda una carga cultural sobre la mujer. Y el evangelio no logró desaparecerla. Como el evangelio no desapareció de las culturas en donde se predicó realidades que ya existían ahí. No las transformó. ¿Por qué? Porque pues así como las piedras están en el río y si las partes están secas, puedes estar rodeado de una cultura cristiana y el corazón del hombre pues está por otro lado. Corazón de la mujer, del hombre. Esta forma crítica entonces ve cómo, aunque el evangelio presentaba un camino distinto, terminó pues en este encuentro con la cultura antigua, pues siendo en cierto modo asfixiado, ahogado, aunque prevaleció una parte. Ahí tenemos los monasterios, mujeres ilustradas, mujeres que en el ámbito de la iglesia encontraron el saber, el conocimiento a lo largo de los siglos del cristianismo, pero que a lo mejor no cambió las relaciones pues ya de la sociedad civil, familiares, etc. Concluimos. Volver al evangelio, volver a la buena noticia, lo que era habitual en la sociedad judía y grecolatina y la otra innovadora instituida en el movimiento de Jesús y de las iglesias paulinas en las cuales se habría formado una comunidad de discípulos de Jesús, discípulos y discípulas. Hay un pasaje de Gálatas muy fuerte, dice, ya no hay griego ni pagano, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. Ay Dios, ¿qué habrá querido decir Pablo cuando dijo eso? Pues solamente cuando lo tengamos enfrente le vamos a poder preguntar, pero ahí te dice que la experiencia del Evangelio de Jesús creó una dinámica nueva en las relaciones, donde esas diferencias no terminaron condicionando la vivencia de la buena noticia. Bien, ahí está la de Gálatas. El papel olvidado de la mujer en los orígenes del cristianismo, esto que les comentaba de Priscila. Y la última, que creo que es esa, balance de este camino de la lectura feminista del siglo XX al XXI. Bueno, este protagonismo, parte activa de la investigación exegética. Cada vez hay más maestras. En la Universidad de Comillas, en la Universidad del Deusto, en la Universidad Gregoriana, en la Universidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay ahí, pues, un protagonismo. Preguntas nuevas al texto bíblico. Por eso aquí debería estar una mujer, ¿verdad? Pero para eso está la escuela de teología, para eso debe haber universidad. ¿Para qué? Para que vaya en el futuro habiendo
También mujeres que digan, pues en esto también yo deseo prepararme. Preguntas nuevas al texto bíblico, nuevos descubrimientos, nuevos ángulos, como decíamos. Corrección también ha dejado a pues interpretaciones tendenciosas y manipuladoras de la Biblia que silencian algunas cosas y que pues a veces hay que volver a poner sobre la mesa. Volver a encontrar ese rostro femenino de Dios, las entrañas maternas de Yahvé. ¿Por qué? Porque en las culturas orientales, pues Dios estaba identificado con el poder del varón, era androcéntrico. Pero en el Antiguo Testamento Yahvé tiene entrañas femeninas, ese rostro femenino también de Dios. Y bueno, siempre denunciar esa mentalidad patriarcal de dominio, de sometimiento. Muchas gracias. Padre Carlos, muchísimas gracias. Si nos permites, antes de agradecerte, abrimos un poquito el espacio para si hay preguntas que se puedan dirigir a él. Vuelvo a insistir a nuestros hermanos de aquí del centro digital. Si en Zoom hay alguna pregunta, repito, les pedimos a esas personas tengan la cámara encendida y la aplicación de la manita levantada. Damos espacio aquí a nuestros hermanos presentes aquí en el auditorio. Preguntas. Les pedimos nuevamente, quien tenga pregunta, por favor, se pone de pie para más fácil poder identificarlos e ir hacia ustedes con el micrófono. Adelante. Con toda confianza. En Zoom no hay preguntas. Ok. ¿Hay algún valiente que tenga alguna? Muy bien. A mí me gustaría saber el nombre de las mujeres que puso sus fotos. Algunas sí las anoté, pero Sí. otras no. Mercedes Navarro, Puerto, Isabel Gómez Acebo, Carmen Bernabé Ubieta. Esos tres. Okay, sí. Isabel Gómez Acebo, Mercedes Navarro Puerto, Mercedes Navarro Puerto, Carmen Bernabé Ubieta, Carmen Bernabé Ubieta, Elisa Esteves, con Z al final, Elisa Esteves, Esther Miquel, que fue la que salió ahorita. Miquel, sí, Marinela Perroni, es italiana, pero también escriben en español. Marinela, con doble L, como los gancitos, ¿va? Pero doble L, Marinela, por eso le llamó así, yo creo que es Perroni. ¿Cómo está actriz? Perroni. Y Elisa Ailo Schussler Fiorenza. Elsa Tamés, mexicana. Elsa Tamés. Carmen Bernabé, Isabel Gómez, Elisa Esteves. Este está raro. Imtraud Fischer, no, pero es alemana ya. ¿No? Imtraud Fischer, como los aparatos. Pero con las españolas, bueno, gracias. Pues muchas gracias. De nada. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí está el micrófono. Gracias. Ahí va el micrófono con usted. Centrándonos en ahorita lo que platicamos, lo que nos compartió Padre de respecto al nuevo ángulo que en el que se han enfocado las exégetas, ¿cómo también plantear que a través de ese nuevo ángulo, de alguna manera también se está ayudando a dignificar la figura del varón? Pensando en pues esa cultura que trae patriarcal y que en algunas culturas, incluso actuales, pues todavía tenemos arraigados algunos comportamientos pues equivocados al respecto o justificados incluso en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Sino,
necesariamente exige una conversión, una resignificación del lugar del varón. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo en el que Jesús habla del matrimonio cuando le preguntan si él es lícito, y es bien simpática, bueno, no es simpática, pero es también muy, muy dura y desoladora la respuesta de los apóstoles, de los varones, cuando le dice, no, pues así entonces mejor no conviene casarse. Dice, no, compadre, pues se trata de que tú también asumas esta misión de cuidado de la vida, de protección, de amor, que es lo que le da también a la vida, pues ese honor y esa dignidad de ser fruto del amor de un hombre y una mujer. Entonces, en toda esta praxis de Jesús, también el hombre está en el paquete, ¿verdad? Está incluido. Esa respuesta donde dicen, entonces mejor no conviene, no. Tú también estás llamado a estas nuevas relaciones de acuerdo al Evangelio. Entonces, sí, tiene totalmente razón. El hombre también está ahí, pues, implicado y también está llamado a una conversión. Sí. ¿Alguna pregunta más? Perfecto. Bueno, hermano, Padre Carlos, tu amor a la palabra, pues sabemos, es vital en tu vida cristiana. Lo transmites, como también transmites esta exquisita y abundante, ¿verdad?, conferencia que nos abre una ventana a todo este rico abanico de contenidos, de líneas de reflexión bíblica y teológica. Gracias por todo esto, gracias por compartir tu fe, tus conocimientos, tu sacerdocio con nosotros. Permíteme entregarte este reconocimiento, pero antes de eso leértelo. Dice la Escuela de Teología, Francisco otorga el presente reconocimiento al presbítero doctor Carlos Alberto Santos García por su distinguida participación como ponente en el primer Congreso Mujer y Teología en el siglo XXI. Monterrey, Nuevo León, a 14 de mayo del 2022. Con este símbolo te agradecemos mucho tu presencia y pues que compartas con nosotros tus dones. Gracias y le damos un aplauso. Espero que me vuelvan a invitar el otro año, no sé que haya dicho algo. Sí, a todos estamos invitados para el próximo segundo encuentro, Mujer y Teología en el siglo XXI, del próximo año, primeramente Dios. Como les digo, el siguiente de este año que tenemos proyectado es el de Migración y Teología, que será otro ámbito distinto a reflexionar. El padre Carlos tiene que ir a su parroquia, pudiera decir, tiene una misión parroquial, aparte de ser rector del seminario, tiene que ir a bautizar. Entonces, te quedas en tu casa, o si te tienes que retirar, te agradecemos muchísimo todo tu tiempo y tu trabajo. Vamos entonces concluyendo, aterrizando. Yo nada más quisiera, ante todo, pedirles e invitarles, tanto a los que nos escuchan por Zoom como los aquí presentes, por favor, ayúdenos dándole like a nuestra página de Facebook. Aprovecho también para comentarles, por alguna razón, algunos de ustedes, aquellos que se registraron, quisieron participar, no pudieron estar, o algunos tuvieron que irse, estar un momento, o en la mañana, otros un ratito. Todas estas conferencias las vamos a subir en nuestro Facebook, de tal manera que podamos después, si usted escuchó que esta plática le puede interesar a tal hermano o tal hermana, simplemente pues lo comparten, ¿verdad? Nomás denos paciencia esta semana para que los técnicos puedan editarlas por plática, por conferencia, y ustedes lo puedan ver. La página es Escuela de Teología o es Teología, y ahí rápidamente lo van a identificar, por favor. Les paso rápidamente el micrófono a las hermanas para que nos hagan una invitación también. Tienen una semana sobre la mujer en la parroquia El Rosario, me dijo, ¿verdad? Aquí en la Colonia Roma. Y después de eso les digo algo de las constancias de este encuentro. Muchas gracias. Pues justamente el lunes iniciamos la Semana de la Mujer en la parroquia del Rosario, de aquí de la Colonia Roma. Son conferencias de 8:15 de la noche a 9:30. Van en la línea de la espiritualidad y del desarrollo humano. Todo esto es la pastoral que pues estamos haciendo, ¿verdad? Estas actividades para motivar al crecimiento en estas dimensiones a favor de la mujer. Ojalá que nos puedan acompañar y que puedan invitar también a otras personas. Gracias.
No tiene costo el evento. Y me preguntaban si eran solo presenciales. Son solo presenciales. Ok, perfecto. Gracias, hermana. Se acerca el cierre y a continuación sigue la Eucaristía, pero todavía tenemos unos minutos más para el tema de las constancias de este congreso. Les propongo que por cuestión también de tiempo, de esfuerzo de todos ustedes, felicidades por haber hecho esta labor titánica de toda esta gran jornada que ha sido enriquecedora y fecunda para todos. Les proponemos algo un poco práctico. Todas sus constancias están puestas en las mesas en la recepción del auditorio. Entonces, yo encantado de podérselas entregar a cada una uno por uno, pero pensando en el tiempo y en el factor de cansancio y de esfuerzo y de todo lo que implica esto, les solicitamos nada más con tranquilidad quienes quieran recibirla físicamente, solamente pasaríamos a la parte de atrás y el equipo de servicio del Congreso le dan a ustedes su nombre y se las entregarán. Si alguno de ustedes dice, bueno, una compañera o un compañero ya se fue y quiere recogerla, también puede decir su nombre y pues se la puede llevar, ¿verdad? Y a nuestros hermanos que están en Zoom, se las enviaremos a ellos por correo electrónico. De mi parte, les agradecemos mucho. Concluiremos con la Eucaristía. Obviamente, los que puedan, gusten quedarse. Se será a las 5:30 en la parroquia de San Juan Bosco. Gracias a la parroquia, gracias al Padre Alejandro Beltrán y a todos ustedes, a todo el staff, a nuestros hermanos que transmitieron. Que Dios les bendiga a todos y nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Gracias.